Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Me ocurre que durante la semana se me acercan muchos amigos y a veces desconocidos para saludarme y comentar el programa. Suelen hacerme observaciones y me piden en ocasiones que explique mejor o más ampliamente algunas cosas que haya expuesto en algún programa anterior. A mí esto me llena de satisfacción porque me da la seguridad de que estoy desde La Respuesta no necesariamente clamando en el desierto. Esta semana me encontré con un amigo que me dijo: me entristecí el domingo al oírlo y sentí cierto miedo, porque lo vi tan pesimista, tan amargo, que me imagino que dadas sus informaciones, usted que siempre sabe más de las cosas, de lo que se ven, para estar tan pesimista debe de tener muchas informaciones negativas. Usted usó una expresión al principio del programa y después al final recogió la entrada del programa. Usted dijo, citando a Émile Zola, el célebre escritor francés, que había asumido la defensa del capitán Dreyfus, condenado a perpetua y degradado deshonrosamente en una persecución antisemítica clara. Usted citó a Émile Zola, que había asumido su defensa pública, y dijo que el alegato de Zola, yo acuso, había creado una especie de terremoto en Francia, porque a pesar de haber sido juzgado y condenado Zola por difamación y ofensa a las Fuerzas Armadas, la verdad estaba en camino y nada la detendría. Se impuso la verdad. Ahora, al final, usted habló de dos verdades: la de la fusión, la del Estado binacional, y la de la resistencia del pueblo a ese plan malvado, siniestro, de fusión y de la creación de un Estado binacional. Hablaba una persona de muy buena formación, no eran esas necesariamente sus palabras. Le digo, explique mejor esa situación, amplíela. Entonces yo comencé por decirle, mire, cuando yo digo que la verdad está en camino y nadie la detiene, en cuanto a la fusión con Haití, estoy haciendo la defensa de los vaticinios nuestros. Nosotros, desde la Fuerza Nacional Progresista, y particularmente yo desde La Respuesta desde hace muchos años, hemos estado advirtiendo al país
Los pueblos tienen esa característica, como que entran en una negación, se niegan a admitir que eso pueda ser cierto. Es tan grande, es tan inconcebible, es tan inaudito. No, eso no puede ser. Es la actitud de los pueblos. Pero los hechos, más que las palabras, son los que van demostrando qué puede haber de cierto y serio en el vaticinio. Cuando yo digo la verdad está en camino, en la fusión lo que digo es, se está poniendo cada vez más en evidencia la conspiración, el plan multinacional, multisectorial, que a escala mundial se ha estado llevando a cabo contra el pueblo dominicano, sin que éste haya contado con una mínima defensa de su gobierno. Peligrosa manera de enseñarle al mundo que en el fondo el país está preparado para la fusión, que aquí no hay mayores resistencias, que pueden haber grupos, puñados de exaltados, de ultranacionalistas, de reaccionarios, de racistas, todas esas cosas con que adornan a los principios de los demás. Y que como no hay reacción, el gobierno no protesta, no va a Naciones Unidas, no se queja, no le dice a los organismos internacionales, miren, esto yo no lo puedo tolerar, me están arrollando, me están enviando en avalancha cientos de miles de ilegales. Ya tengo una presencia que no puedo soportar. No. Lo que hace el gobierno es decir, en su portal, vengan, no se queden atrás, que aquí está el trabajo, que aquí está la felicidad. Es decir, el gobierno propiamente es un agente promotor de la invasión haitiana. No tiene otra explicación. Entonces, en la medida que eso se va produciendo y la evidencia comienza a concretarse, el pueblo va tomando conciencia, va fijando una posición profunda, un convencimiento de que las cosas van mal, de que va a haber una tragedia. Por eso yo decía, no me cabe duda de que esa prueba está viniendo. Ahora bien, ¿cuáles son los signos que han precedido esto? ¿Cómo esa evidencia ha podido caminar? Si me voy por el tiempo, pasaría 3 horas, que el programa no tiene ese tiempo. En los últimos 2 años, el decreto 327, que es el error más catastrófico que se ha cometido en la política dominicana en toda su historia. Un presidente fue inducido a dictar ese decreto, supuestamente para evitar que se produjeran deportaciones en el mismo tiempo en que se estaba dándole cumplimiento a una sentencia del Tribunal Constitucional, supuestamente, cumplimiento supuesto, para regularizar. Y el presidente consintió prohibirse a sí mismo la facultad constitucional, que no es enteramente en favor de su discrecionalidad, sino un mandato de la Constitución,
que en su artículo 3, cuando habla de la soberanía, advierte a los que mandan del rigor cuando dice: ninguno de los poderes públicos organizados por la presente Constitución puede realizar o permitir la realización de actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos externos de la República Dominicana o una injerencia que atente contra la personalidad e integridad del Estado y de los atributos que se le reconocen y consagran en esta Constitución. Ni lo puede hacer, ni lo puede permitir que otros lo hagan. Comenzó ese decreto a ser, en principio, la generalidad de la población lo recibió como: bueno, se va a regularizar, se va a invertir en la regularización, mucho dinero, pero finalmente habrá una solución. Esa fue la trampa. Mientras se supuestamente regularizaba la avalancha con la frontera totalmente desvanecida, porosa, como dijera el canciller de Haití, señalando: tenemos 81 puntos de entrada, porque el haitiano va a la República Dominicana como va de su aposento a la sala, en su casa. Esa trampa, ¿cuándo se pone en evidencia? Cuando llegue el tiempo de la deportación, que se había anunciado que no habría prórroga para que el que no estuviera regularizado se iba sin prórroga, en el nivel presidencial y ante la Asamblea Nacional. Entonces se crearon una serie de maniobras que fueron propuestas en un doble plano. Primero vamos a ver cómo engañamos al pueblo y lo seguimos encantando con la esperanza de que todo va hacia bien, hacia una terminación de regularización. Pero al mismo tiempo mandamos un mensaje a la comunidad internacional: aprieten, para crear el embarazo de que yo querría deportar, pero yo no puedo deportar, porque la comunidad internacional se opone, porque nos expondrían a sanciones. Y ahí comienzan a aparecer editoriales del New York Times, del Nuevo Herald, de Europa, de distintos diarios importantes. Bueno, una presión enorme y el silencio del gobierno. En esas circunstancias se nota claro que la verdad está en camino. Pero no es que la fusión se va a cumplir. Para poderla llevar a cabo, habrá que hacer cosas muy graves contra el país, contra el pueblo dominicano. Y no le quepa a nadie la menor duda: va a ser la resistencia de siempre. Ese es uno de los errores que se han cometido con el pueblo nuestro. Se dice: no, el dominicano no trabaja, porque el trabajo se le está dando crecientemente a Haití. No, el dominicano lo que piensa en el motoconcho, en la yola, las muchachas, la prostitución. Bueno, hubo un presidente que en España dijo en el año 2000 que la mayor industria del país era la prostitución, enviando jóvenes nuestras al extranjero a prostituirse. Ellos no hacen, aquí no va a haber nada, podemos hacer cualquier cosa que aquí no va a haber nada. Los empresarios incluso se sienten tan contentos que piensan comprar junto con el capital haitiano y transnacional, narcocapital, comprar literalmente la frontera, catastralmente, una finca. Ese es uno de los puntales: vamos a hacer una finca del Atlántico al Caribe, porque ahí vamos a hacer inversiones fabulosas.
para ambas naciones, que ya serían una, el binacional. Es decir, que los signos han sido muy claros, muy claros. Tan claros que Haití, que es el instrumento, el títere del desorden contra nosotros, se anima y lanza ataques, desconsideraciones, y se producen hechos que nadie podía suponer, ¿no? No solo los insultos oeces de ese Martelly, que ahora vi que renunciaron unos ministros, y leyendo la crónica, digo, Dios mío, ¿y qué es lo que le ha caído al país encima? Parece que en la campaña electoral una señora le dijo que no había llegado la energía eléctrica a su pueblo y dijo, búsquese un monte por ahí, un hombre, y haga sexo para que se haga de luz. Los ministros renunciaron porque él baila con el trasero desnudo, enseñándoselo al público. Una cosa, bueno, incalificable. Eso es lo que está de interlocutor, de contraparte nuestra. Entonces, en esas condiciones, hubo hechos más graves en el orden político. Uno, Leonel Fernández, desde el gobierno, desde la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Presidencia, se montó la destrucción de ese hombre. Ya lo hemos explicado, el capo que se trajo, cómo se dotó de documentos, la campaña feroz que se emprendió, y después el capo se volvió contra sus propios mandantes y habló de que tenía depresión porque le habían prometido 200 millones de dólares que no le habían dado, y el capo se sumerge en un silencio inmenso, pero ya pasó, sirvió para lo que tenía que servir. ¿Por qué Leonel Fernández? Fue a la OEA, pronunció una conferencia interesantísima, desmontando la juridicidad del fallo de la Corte Interamericana, que entre las cosas que propuso fue que nosotros teníamos que modificar la Constitución para evitar ese jus soli restringido que tenemos. Ya eso del jus soli nacieron aquí, yo creo que ya la conspiración lo está dejando de lado. En niveles de Ban Ki-moon, que propuso 1 millón de recién llegados. No de gente que nació aquí ni que alega tener, no. Gente sin el idioma, haitianos totales. Ya se están quitando las caretas, el disfraz. Por eso yo hablaba de la verdad viene en camino. Ahí está. La nuestra no es como aquel vaticinio que se hizo, que Leonel Fernández tendría muchas posibilidades de alcanzar la candidatura, a menos que un rayo que provenga del expediente de Quirino lo impida. En el fondo ellos sabían cuál era el rayo, era su maldad. No era la verdad la que venía, era el crimen el que venía. Y se solazaban sus autores, directos o indirectos, de que tendría efectos beneficiosos. Pero hubo más casos. Reinaldo Pared Pérez, presidente del Senado, recibe a Ban Ki-moon en el Senado. Ban Ki-moon pronuncia un discurso, no sé de cuántos minutos, 15, 20 minutos, habla mucho de Quisqueya y no menciona al Estado República Dominicana, pese a ser Estado miembro de Naciones Unidas. Reinaldo Pared Pérez reacciona con mucha dignidad, lo pone en su puesto, se niega a entregarle un documento, un reconocimiento, una placa que se le iba a dar. Pero pronunció algunas cosas que insinuaban, que planteaban su posición frente al discurso nacional. Denuncia en niveles del propio Estado, compró una ley
vendió una ley y la cobró. Le ponen como compañero al senador Mariotti, un gran amigo. Y ¿qué es esto? ¿Qué locura es esta? Después pasa la mano, yo me arrepentí, yo dije, no dije. En el fondo era, venga para acá. Estése tranquilo, debe estar pensando en términos nacionales. Póngase a hacer mandado ahí. Y la reelección esta, apóyela y llévela para adelante. Tercer elemento objetivo del tiro al blanco de las potencias, Vargas Maldonado. Ese lo deprimieron a base de encuestas. Sacó 43% de la votación dominicana en el 8, con el partido tradicional, un partido que vota con fidelidad absoluta, hace todos los trabajos dentro de su partido y comenzaron a rebajarlo en las encuestas hasta llevarlo a un 4%. Llega la tormenta de la reforma constitucional y la reelección, le sacan en base a una serie de maniobras horribles, que ahí andan los comentarios y las pruebas incluso de todo el horror del soborno, y finalmente se entrega. Pero había hablado en favor de la sentencia 168. Tenía una posición bastante firme sobre el discurso nacional. Se va también. Que quede el RPM, sí, pero tenemos la ventaja de que su candidato no tiene expresión sobre el tema. Y además está el antecedente que el hombre del rayo de Quirino, Juan Bolívar Díaz, lo llevó a un acto en el cual figuraba una pancarta en que se declaraba con júbilo: prefiero ser traidor a la patria y que traidor a la humanidad. El poder extranjero está jugando con todas las cartas en las manos. Pero el pueblo no hará nada. El pueblo no tiene reacción, es lo que piensa. Por eso cuando yo hablaba viene en camino, está en camino, la verdad también de la resistencia, yo sabía, yo sé a qué me refiero. Y voy a tomar dos ejemplos que parecerían, ¿cómo diría?, fantasiosos o pueriles, llámenle como ustedes crean. Miren esto. Este es un reportaje de interés humano que hizo el Listín Diario, excelente. Es un bohío, menos que un bohío, es algo ahí, una vivienda penosa en Asua, con este titular: aquí vive un medallista. Es decir, en ese desastre, en esa cueva de miseria, estaba un joven con el sueño de ser un atleta importante, que va a Canadá, participa en los Juegos y gana medalla de bronce. Entonces aquí está el joven cuando el gobierno lo rescata con su bandera. Con su bandera. Tenemos entendido que le van a dar una vivienda o algo por el estilo. ¿Cuál es la enseñanza para la respuesta? Primero, para todos esos sabiondos que viven hablando de la criminalidad, sandeces, repitiendo disparates que han sido desde hace tiempo desterrados de la buena técnica. El crimen es la pobreza. No es verdad. En la pobreza hay ideales, hay sueños. El dominicano es esencialmente valioso. Pruebas como esta las hay por millares, no solo para el deporte, sino para el trabajo. Se forman obreros, profesionales, gente interesantísima. Pero voy a relatar algo para ir sobre la índole del dominicano.
que pido que le pongan atención porque es algo que yo he conservado en mi espíritu como una especie de alegría muy especial. Yo tuve un tío político, el esposo de mi tía Angélica, licenciado Miguel Ricardo Román. Murió siendo juez de Suprema Corte de Justicia en 1953. Un ser humano excepcionalmente valioso, de una pureza y de una corrección increíble. Culto, estudioso de la economía incluso. Él murió en el 53 y en su casa, aquí en Santo Domingo, había un chofer joven que había entrado. Se llamaba Ramón, no sé si ha muerto. Ramón era encantador, díscolo, travieso, como le llaman muchas veces, medio loco viejo. Le faltaban los dientes, de aquí de este lado. Eso era. Mi tío, que era un alma de Dios, lo sobrellevaba, pero sabía que era un muchacho, un tiguerito. Pasan los años del 53 al 65. Y yo me encontraba junto al general Santiago Rodríguez Echavarría, el capitán Julián Suet y un sinnúmero de oficiales que habíamos salido del campamento del 6:30 porque lo habían ametrallado la tarde anterior, los aviones de San Isidro, y nos habíamos puesto en la esquina Lincoln con Kennedy, junto a la verga de la antigua, del sanatorio antituberculoso que después pasó a ser la UNTU en su primera unidad. Estábamos dándole finalización a los detalles, porque nos íbamos en la noche para Santiago a levantar la base de Santiago, ya con la coordinación con los aviadores, los pilotos, que llevábamos 9, pero había ya comprometidos compañeros, levantar la base de Santiago y tratar de avanzar en el estallido del 24, que había sido sábado. Bien. Teníamos que llevar un tanque y lo llevamos, un AMX francés enorme, que era lo mejor que había como tanque entonces, enorme. Llegan 2 AMX, uno que fue el que nos llevamos en la noche en una patana, y el otro sigue, pero se detuvieron los dos y yo veo que abren la ventanilla por donde va el conductor del tanque. ¿Cuál fue mi sorpresa? Ramón, el muchacho alocado de mi tío Miche, Dios mío, sin dientes todavía, muerto de risa. Vincho, Vincho. Digo, pero Ramón, ¿qué tú haces ahí? Respuesta, aquí, ayudando al pueblo en su libertad, conduciendo un tanque de guerra. Dios mío, ¿qué es esto? No supe más de Ramón. No sé si vive, no sé si después se perdió en la lucha, no sé qué ha sido de él. ¿Qué quiero destacar con esto? Que esas son las energías profundas de la reacción, de la resistencia del pueblo nuestro. Y que juegan con candela y son audaces y estúpidos a la vez los que desafían eso. La gente que ha estado trabajando en la conspiración contra la existencia de la República Dominicana debe saber que están llegando a términos en que van a desatar una enorme tragedia en el país. Y que cuando se desaten los demonios del desorden, de la protesta, de la resistencia a esa ignominia, no importa lo que ocurra.
intervención extranjera, ampliación de MINUSTAH, nuevos ejércitos, que es lo que ellos en el fondo desean y están trabajando para ello. Pero el plan de hacer el Estado binacional no va a pasar. Tendrían que sacrificar a medio pueblo dominicano. Que lo sepan, que están jugando con candela. Inventan cosas ahora, varían los temas, porque todo es marketing, ¿no? Joao, ¿qué tú crees que podemos hacer? Bueno, tenemos Joao Santana, el brasileño. Bueno, hay que cambiar temas, hay que sacar el tema de la patria, no se puede hablar de eso ya más, porque está generando merma, porque Danilo no puede reelegirse con eso. Entonces, vamos a que el presidente hable de salario. Y el presidente, con su sensibilidad de siempre, habla del salario y de la desigualdad. Bueno, ante los empresarios, una representación. ¿Qué ocurre? Que el tema de la patria es tan abarcante, tan brutalmente exigente, que cuando el presidente habla de salario, inmediatamente corre la censura. Presidente, ¿salario de quién? De los haitianos. ¿No sabe usted que hay una desmovilización catastrófica del trabajo nacional? Usted dijo en La Habana, en aquel momento tremendo que tuvo de dignidad, que existiendo la ley nacional del trabajo que impone un 80% de personal dominicano y un 20% de haitianos, nosotros nos hacemos los chivos locos, miramos para otra parte, porque el 80% corresponde a los haitianos. Es decir, usted admite la violación de la propia legalidad nacional para hacer un alarde de su generosidad, de su solidaridad. Por eso cuando habla del mejoramiento de los trabajadores, ¿cuál es la murmuración inmediata? Pero bueno, pero es que el presidente entiende que nosotros somos tontos. ¿Salario para quién? Le está ocurriendo en el esfuerzo en educación tan valioso. El 4%. Los mismos agentes de la traición que luego se han visto ya desnudos, cargando la litera de esa traición, eran los abanderados del 4% de la educación. Ahora ocurre que hacen el cálculo. El déficit de aulas nuestras no era de tal magnitud. Esa magnitud la daba el plan ulterior del Estado binacional. Es el estudiantado haitiano que se está incorporando y por incorporar. Y viene una nueva arremetida de otro 4% para la salud. Nuestros hospitales son absolutamente modificables, eficientizarlo parece ser el objetivo. No, nuevos hospitales, más camas. ¿Para quién las más camas? La expansión. Por eso yo siempre dije, cuando la respuesta del presidente Medina a Ban Ki-moon, que esta había sido defectuosa, deficiente, porque le habló de pobreza. ¿Cómo podemos nosotros, como un pueblo pobre que somos, recibir al más pobre de la tierra, de los pueblos más pobres de la tierra? Cuando el problema no es la pobreza, el problema es la dignidad de la soberanía. Lo que todos los estados del mundo están defendiendo con uña y diente.
y el poder de expulsar y extrañar de su territorio a todos aquellos que puedan constituir ya una pesada carga, peligrosa carga y una experiencia de gran daño a la soberanía, al poder del Estado, de poder determinar su destino. Por eso al amigo que me hablaba de esa situación, yo le decía, mira, te voy a tratar de explicar por qué yo dije tal cosa. Ahora bien, se me acerca otra persona, una mujer, y me dice, ¿cómo es eso, doctor, que usted dice que en el 16 no solo va a haber elecciones presidenciales, congresionales y municipales, sino que va a haber un plebiscito? Sí. ¿Cómo es eso? Yo le pregunto, ¿cómo cree usted que ha manejado el gobierno de Danilo Medina el expediente de Haití? Poniéndole las cosas en forma llana. Ah, no, un desastre, un desastre. Un desastre. Sí, estamos inundados de haitianos. Esto es insoportable. Nos van a dar pela en la calle. Bueno. Y sobre todo, estaba muy impresionada con el robo de los 2 fusiles en el destacamento militar de Pedernales. Yo le digo, mire señora, el plebiscito consistiría en que si el pueblo dominicano vota por Danilo Medina, Gustavo Montalvo y compartes, con los vínculos que estos tienen y todas las conexiones que han servido para que este expediente pase a ser el peligro mayor de nuestra historia. Si el pueblo vota por eso, está votando por la fusión. ¿Cuál va a ser la reacción mundial? Bueno, pero ese gobierno mereció la aprobación de los votos, lo que indica que el pueblo está de acuerdo con lo que ha venido haciendo. Usted sabe por qué es el peligro, qué es lo que aumenta el peligro. Que el poder extranjero ha sido tan terrible en la elaboración de la estrategia, junto con el empresariado, junto con la traición de aquí, la parte de la canalla mediática, junto con la gente importante del gobierno, que ahí la vemos dirigiendo la defensa nacional, ¿no? Presidiendo los consejos militares, porque se va a trabajar con la delincuencia como se hizo con la prevención en el 9/11. Usted sabe qué es lo que la agrava esa situación. Que nosotros, si elegimos eso, la comunidad internacional, según le explico, va a decir, la fusión es un hecho. La fusión debe ir. El pueblo lo aprueba. Pero el poder extranjero dice, y tenemos la otra parte del otro lado que tiene un discurso favorable a la posición nuestra de la conspiración. Y el pueblo no tendrá cómo expresarse. Ya le destruimos el muro jurídico. El artículo 3 lo volaron, el de la soberanía. El país no es soberano. Está intervenido. Hay una injerencia odiosísima, condicionante y determinante de las posiciones nacionales que no existen. El muro jurídico se lo volamos. Vamos a ver ahora cómo nos las ingeniamos para meter el fallo de la Corte Interamericana y le volamos el ius soli para completar ese aspecto. No lo vamos a dejar hablar del muro físico. Vamos a decir que ese muro físico es una
una atrocidad, es una aberración, eso es de la Edad Media. No es verdad. Los muros se están construyendo por todas partes porque el trastorno de la inmigración ilegal es preocupante a escala mundial. Para nosotros peor porque entraña no la molestia, sino la supervivencia. No lo dejemos hablar de muro físico. ¿Qué tiene el pueblo que hacer? El último muro que le queda al pueblo es el muro electoral. El muro del 16. Derrotar a Danilo Medina, a Gustavo Montalvo y al grupo que ha propiciado este desastre. Y buscar una opción soberana en todas las fuerzas sociales y políticas nacionales que van a ir condensándose en la medida que vaya aumentando la presión del abuso. Si el pueblo no logra alcanzar esa dimensión de un muro electoral que pare eso, una administración de gobierno diferente, valerosa, en capacidad de emplazar a la comunidad internacional y decirle: ustedes han estado propiciando todas las perversidades y atropellos contra nuestro pueblo. Y hacerlo recular por encima de las amenazas que se pudieran formular. Si el pueblo no hace tal cosa, entonces habría que pensar en lo peor. Lo peor es el aplastamiento. Pero hay estamentos en el país que a mí no me gusta incluirlos en mis análisis. Porque cuando los incluyen esos estamentos en los análisis políticos, se corre el riesgo de que se malinterpreten las afirmaciones. La Constitución de la República, así como está violada, ultrajada, le pasaron por encima y no pasó nada, tiene un artículo 252. La defensa de la nación está a cargo de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, 1. Su misión es defender la independencia y soberanía de la nación, la integridad de sus espacios geográficos, la Constitución y las instituciones de la República. No son deliberantes, son esencialmente obedientes al poder civil, apartidistas y no tienen facultad en ningún caso para deliberar. Dice la propia Constitución. La preservación del orden democrático lleva a la necesidad de que las Fuerzas Armadas sean obedientes al poder civil. Eso es verdad. Unas Fuerzas Armadas brillantísimas, con el prestigio mayor de América, eran las chilenas. Jamás la Marina y el Ejército de Chile habían tenido una experiencia hacía 50 o 60 años. Llegó un momento en que el poder imperial, ahí Henry Kissinger fue decisivo, temeroso de que aquel hombre brillante, aquel luchador chileno, el médico Salvador Allende, hiciera la conversión al sistema socialista con las estructuras democráticas. Como cuestión previa, 3 años antes, mataron en pleno Santiago de Chile, volaron al general Schneider, que era el líder militar esencial de Chile,
que era el padre de la doctrina de la prescindencia, que quiere decir respeto al poder civil. El militar está a las órdenes de las instituciones democráticas. Surgió un Pinochet, y con Pinochet cientos de oficiales duros, y se produjo un espanto en Chile. Han servido para cosas horribles, para golpes de Estado, para violentar regímenes democráticos. Bueno, nosotros tuvimos aquí la experiencia tristísima del 63. Y después vino una revolución hecha por ellas mismas. Y los oficiales más distinguidos de esa revolución ya hay en el Panteón Nacional. ¿Por qué? No solo porque fue el ideólogo del respeto a la Constitución, Rafael Fernández Domínguez, Francisco Alberto Camaño, sino porque especialmente este que estaba en el país, el otro que viene a inmolarse, este muere en combate con tropas extranjeras. El otro fue la resistencia y el líder de la revuelta, como Manuel Ramón Montejarache, el comandante La Chapelle Díaz y otros tantos, no se pueden enumerar. Entonces uno no puede con ese estamento hacer cálculos sin correr el riesgo de que se le pueda tildar de instigar, que sería una falla gravísima. Pero tampoco puede renunciar al análisis. Porque tampoco, si se le impone renunciar al análisis, no se está entonces en un régimen democrático. Lo que está ocurriendo contra la pervivencia del país, lo que está ocurriendo en frontera, lo que está pasando, un Martelly hablando de situar 2.000 nuevos soldados, una Francia preparando soldados en Guinea-Bissau, en África, para situarlo en la frontera, abriéndole paso a la posibilidad de que si surgen conflictos, entonces el Consejo de Seguridad pueda ampliar la MINUSTAH para venir a crear una fuerza de tutela de la paz, que no de ocupación, con ese cinismo terrible de la comunidad internacional. ¿Qué puede pasar con nuestros soldados? Obediente al poder civil, correcto. ¿Hasta qué punto se puede contar con esa obediencia generalizada? Si hay protestas populares, si se levanta otro 1984, que fue una poblada a escala nacional, cuando no había armas, ahora hay armas sobradas, presencia haitiana organizada. Si surge un conflicto y se oyen tiros y desde el cuartel aparecen los ánimos, el coraje, la determinación de poner fin a cuanto se ha venido haciendo contra la soberanía, contra el territorio, contra la propia existencia del país. ¿Quién puede prever las magnitudes de esa catástrofe? Pero el análisis lo impone, hay que decirlo. Yo lo estoy diciendo y recuerden que yo tengo precedentes de advertir cosas. En Juan Dolio, en el febrero del 65, al doctor Peña Gómez, a don Máximo Lobatón, a Mundito Espinal, a la delegación del PRD y a 14 oficiales de Fuerzas Armadas les dije: si se acepta la tesis de la Constitución sin elecciones, va a haber conflicto entre las fuerzas. Esta gente que no tienen tanta capacidad logística van a tener que entregar armas al pueblo. Y una vez tenga el pueblo armas, Estados Unidos va a desembarcar y nos va a intervenir nuevamente. No, doctor, como un hombre como usted,
la moral internacional. Miren lo que pasó. Por eso dije que los momentos están espesándose. Y a Danilo Medina le doy como consejo, salga de ese silencio. No se deje conducir, no se deje manipular por los consejos avanzadísimos del marketing. Al pueblo usted le viene a hablar de salario y el pueblo seguido lo siente en el banquillo de atentar contra los trabajadores nacionales. Le habla de salud y piensan en sus hospitales. Le habla de escuelas y ya están pensando en sus escuelas afectadas y peligradas por aquel desorden que nos están tirando arriba. Hable, como habló en La Habana y en Guatemala. De otro modo, aténgase a las consecuencias. No son buenas las consecuencias que pueden surgir. Cuando yo pronuncié mi conferencia en el 2010, reelección, el entorno nacional y mis posiciones, que yo pretendía la reelección de Leonel Fernández en un tercer periodo, pero con 2 referéndums. Con 2 referéndums. Decía en los últimos párrafos, ya en la página 24 de esa conferencia, ya en el sendero final debo hacer una última precisión. Si para desgracia del pueblo nuestro no se hace caso a mi propuesta, si se prefiere la improvisación que nos lleve a un nuevo y final salto al vacío, si se renuncia a la inteligencia superior y la buena índole que ha gobernado en estos últimos 6 años, entonces, solo entonces mi determinación me llevaría a poner mis energías, pocas o muchas, al servicio del pueblo, pero por el medio alternativo de nuestro candidato, de cuyas cualidades de excepción jamás he descuidado. Me refería al diputado Pelegrín Castillo. Bregar con acontecimientos de todo tipo serían las tareas. No les temo, los he visto de parecida gravedad y creo que el pueblo podría mirar hacia nosotros y entender que somos realmente confiables ante los desafíos que le podrían proponer los desaciertos y tumbos de lo que ya ha conocido. Nadie dude de nuestro compromiso permanente con sus mejores causas. Repito esas expresiones. La Fuerza Nacional Progresista va a trabajar por la opción soberana. No quiere decir que quiere capitalizar por oportunismo, no, sino comprometerse a servir y a darle al país la posibilidad de expresarse en el levantamiento de ese muro electoral que es el que puede poner fin a todo este desastre de entrega de nuestra patria. Saben ustedes que estamos saliendo por el supercanal 33.3 del cable, domingo a las 11 de la mañana, que ya nos anticipó TV Plata, TV3 de Puerto Plata a las 5 de la tarde de sábado, Musa Televisión a las 9 de la mañana de domingo, Canal 23, Telefuturo a las 8 de la mañana de domingo, Teleimpacto 12 del mediodía y 9 de la noche de domingo, Cinevisión Canal 19, 2:30 de la tarde, Telenor 12 del mediodía y 6 de la tarde de domingo, que asimismo nos reproduce Diario Horizonte en New York, Diario Digital Dominicano, que la radiodifusión es la Radio Real de La Vega, domingo a las 11 de la mañana, como Hit 92 a las 9 de la mañana de domingo, que los canales amigos de Montecristi, Sabaneta y Güey también reproducen nuestros contenidos. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes en una nueva entrega de La Respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.